¿qué tal? Pues aquí un jueves más de Mujeres Exitosas en Retos Femeninos TV. Quiero darle la más calurosa bienvenida, como cada semana, a mi querida Ale Marroquín. Hola Silvia, gracias por la calurosa bienvenida. Yo encantada de estar como siempre cerca de ti y más en este tipo de programas que inspiran el camino de más mujeres con mujeres de éxito y sobre todo porque estoy segurísima que podemos inspirar con estos retos a las que nos escuchan a que se cuestionen y a que se pongan a trabajar. Y te quiero proponer de reto que pues que, ¿qué les parece a las que nos escuchan que confiemos en el proceso, que nos dejemos fluir? Porque creo que a veces vamos, Silvia, a marchas forzadas, queremos hacer que sucedan cosas cuando de pronto es nada más puesto en nuestra mente y no confiamos en el proceso de soltar. Y cuando no sueltas y vas así como en contra, es cuando las cosas no suceden. Bueno, y creo que de entrada, cuando no confías, pues no pasan las cosas. O sea, si tú no confías que algo va a suceder, si tú no confías que vas a llegar a tu meta, pues es muy difícil que hagas todo lo que tienes que hacer para realmente lograr llegar. Y además el fluir, y muchas veces cuando estamos tercos en algo y esto no fluye, pues deberíamos de bajarle tres rengloncitos. Es confiar, pero también que fluya, porque cuando algo no fluye es como un mensaje que se nos está poniendo enfrente de que seguramente no se va a lograr. Y qué padre reto, mi querida Ale, porque creo que confiar te da hasta un crecimiento interno y te da autoestima. Yo creo que nuestra mujer de esta semana, pues ha confiado mucho en los procesos y en ella. Y ella es Heidi Storsberg Montes. Te va a encantar porque es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Tiene alta experiencia en cargos ejecutivos y de toma de decisiones. Ha dedicado prácticamente los últimos 20 años de desarrollo profesional al sector del agua en México, que ya ven que es un problemón en muchos lugares de la República, y también es un especialista en comunicación gubernamental y en el sector privado. Heidi fue diputada federal por parte del Partido Acción Nacional en la 18ª legislatura entre el 2000 y el 2003, y durante una década fue responsable de la Coordinación General de Atención Institucional, Comunicación y Cultura del Agua de la CONAGUA. Ahí la conocí yo, y verdaderamente no conozco a nadie más apasionado que Heidi en los temas del agua. En el 2011 fue nombrada directora general de Televisión Educativa y actualmente es directora general del organismo público descentralizado para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Naucalpan. Vamos a un pequeño corte y regresando, Ale, te voy a pedir que le des la bienvenida a Heidi Storsberg, nuestra mujer exitosa de esta semana. Bueno, aquí estamos de regreso en este jueves de Mujeres Exitosas, felices de tener a una amiga muy sabia, muy exitosa, la reina absoluta de los temas del agua, que pues es un tema que a todas y a todos hoy nos preocupa. Y quiero pedirle a Ale que le dé la bienvenida a Heidi Storsberg. Heidi, encantadas de tenerte aquí en Mujeres Exitosas, en Retos Femeninos. Bienvenida. Hola, mi Ale, hola, Silvia querida, pues muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Y bueno, algo de agua habré aprendido en los últimos 20 años, pero pues muy contenta porque es un tema que a todos nos atañe y es importante platicar sobre lo que está pasando.
Oye, pero bueno, vamos a arrancar desde las raíces. Este programa lo que busca es inspirar a todas las que nos siguen, a quienes nos ven aquí durante tantos años en Retos Femeninos. Este programa lleva más de 5 años. Todos los jueves demostramos que sí hay mujeres y hay muchas muy preparadas, que además de todo, cuando hemos logrado llegar a nuestra meta, pues hemos hecho una transformación positiva. Y nos encanta arrancar desde cuando éramos chiquitas, en qué soñábamos, qué hacíamos, a qué jugábamos, quién nos inspira, si tiene algo que ver cómo te veías de niñita a lo que haces hoy en día. Platícanos un poquito de esta niñita Heidi. Ay, pues la niña Heidi era una niña muy alegre, era buena estudiante, debo de decir, muy, muy apegada a mi papá, desde muy chiquita y sigo siendo muy apegada a mi papá. Me gustaba ir con él a trabajar. Y como mi mamá se quedaba primero con mi hermano y después llegó mi hermana 5 años después, pues mi papá como que asumió que los dos grandes y sobre todo yo iba con él a todos lados. Entonces me encantaba que llegaran los sábados y me pudiera ir con mi papá a trabajar. Mi papá es un hombre que ha marcado mi vida, bueno, los dos, mi papá y mi mamá, pero mi papá en ese sentido aprendí muchísimas cosas de él. Él era un hombre o es un hombre que le gusta hacer las cosas, que es handyman, que él construye, él pone, él quita, él arregla y yo siempre estaba atrás. Entonces siempre, mi papá es ingeniero y siempre me gustaba aprender lo que papá hacía. Y a mí, yo sabía que a mi papá le gustaba que yo estuviera ahí, ¿no? Entonces, pues era así como una complicidad, ¿no? A él le gustaba que yo estuviera y yo sabía que le encantaba y así, pues ha sido toda la vida, ¿no? Nuestra cercanía es un tema muy especial y bueno, pues yo creo que siempre me vi siendo una creadora, ¿no? Haciendo cosas, y haciendo cosas es construyendo cosas, ¿no? En algún momento fue, pues quiero ser embajadora o diplomática, y en otro momento, bueno, pues quiero construir casas, diseñar, y son cosas que hoy me siguen gustando muchísimo, ¿no? Este, y bueno, pues aquí estoy. En algún momento pensé estudiar ingeniería química. Eh, Me gustaba mucho la química y al final no estudié ingeniería química por aras del destino, pero la A vida... ver, Heidi, pero a ver, espérame, porque yo soy bien chismosa y me interesa muchísimo que me cuentes ahí cómo tomas esa decisión. Antes, porque escucho que tienes un papá que te inspira muchísimo, que te empieza a gustar esta parte de crear. Estamos convencidas que algunas ya saben desde que eran chicas y viendo a los papás a qué se van a dedicar. Otras van cambiando ahorita como lo que cuentas tú, no van cambiando de opinión o van formando un criterio de lo que quieren ser cuando sean grandes. Yo escucho que dices que tu papá, creador, handyman, y que te causaba esta inspiración. Ahora sí, porque te digo que soy bien chismosa, ¿cómo llegas a decidir si una carrera, si otra? ¿Qué es lo que determina, qué dispara el que tomes la decisión que tomaste para qué estudiar? ¿Y cómo formó de ahí, si ya te veías en lo que ibas a destacar en lo profesional? Yo creo que fue un momento en mi vida como con muchos cambios, sobre todo porque pues también me gusta mucho viajar, ¿no? Entonces, en algún momento me lo cuestioné y justo había yo tenido un problema con mi profesor de cálculo, ¿no? Los 2 últimos años de prepa me costó mucho más trabajo el tema del cálculo y de las matemáticas, pero yo sigo insistiendo que era porque no explicaba bien, o por lo menos eso me gustaba creer. Y cuando llegué a la universidad, busqué ingeniería química y entonces se me quedó viendo pues la señorita, ¿no? Yo tenía que pagar el examen de admisión. Mi hija me dijo, ingeniería química, como diciendo, como, ¿por qué esta mujer, esta chica quiere estudiar ingeniería química? Y me dijo, ¿ya conoces el plan de estudios? Y yo le dije, pues
tiene química, no pasa nada. Me lo enseña y decía cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, y dije, no, de aquí no soy. Y dije, no, me dio una angustia enorme en ese momento y dije, no, no puedo hacer esto. Y yo me tenía que inscribir. Dije, bueno, inscríbeme a lo que quieras, no importa, lo que quiero es que me inscriban. Y entonces me dijo, no, a ver, niña, ubícate, así no son las cosas. Hay cierto número de espacios para ingeniería química y para cada una de las carreras. Y me abrió como el pantone de los colores, ¿no? Las opciones que habían en la universidad y me dijo, ¿a cuál te meto? ¿A cuál te inscribo? Y entonces dije, pues es que no sé. Y así saqué digamos, escogí como en el arco iris, ¿no? Y salió Relaciones Internacionales. Y en ese momento dije, ay, pues no está tan mal, a mí me encanta viajar y sí me late la idea de algún día ser embajadora o estar en Naciones Unidas o demás, y por eso estudié Relaciones Internacionales. Esa es la realidad. Pero fíjate, ahorita que dices, desde chiquita, cuando yo iba a visitar a mis amigas, tenía una amiga muy en especial que durante toda la primaria conviví mucho con ella, entonces ella quería jugar a las Barbies y a las muñecas y demás, ¿no? Y a mí me gustaba mucho más irme con su hermano a estudiar, no a estudiar, bueno, a jugar, perdón, y jugar Mecano, que era una versión previa al Lego, ¿no? Y entonces me decía, si yo te invito, ¿por qué te vienes con mi hermano, que además era más grande, a jugar? Le digo, es que me gusta mucho jugar Mecano, me gusta mucho jugar a esas cosas, y a pensar y demás. Y bueno, yo creo que esa es una gran influencia de mi papá. Oye, Heidi, y bueno, dentro del rumbo que decidiste tomar, pues era un rumbo bastante masculino. ¿No ha sido complicado y difícil meterte en estos temas del agua, de las estructuras hídricas, etcétera? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que de repente dices, híjole, mejor no hubiera jugado Mecano y hubiera jugado a las Barbies? Cuéntanos un poquito. Fíjate que nunca me he cuestionado eso. La realidad es que yo estudié, como dije, relaciones internacionales y en algún momento la vida pues te lleva llevando por otros caminos y en el 2003 llegué a la Comisión Nacional del Agua, pero en el área de comunicación. Yo hice una maestría en comunicación después de la carrera y me invitaron a trabajar en Conagua y yo dije, ah, pues está muy bien, todos los días me lavo los dientes, las manos, me baño, pues yo conozco el agua muy bien, ¿qué me van a decir del agua si es algo con la que convivimos a diario, ¿no? O error, la realidad es que el agua es un tema enorme, enorme, y muy pocos días después me tocó un huracán que además llegó, digo, no el huracán tal cual, pero las lluvias llegaron al centro del país y me acuerdo perfecto que la carretera entre Querétaro y Celaya quedó cerrada, la autopista. Y quedó además cerrada por muchos días. Y me acuerdo que a mí me avisaron que habían llovido 70 milímetros en 2 horas en Querétaro. Entonces yo pensé en ese momento, pues 70 milímetros son 7 centímetros, ¿no? Que salten el charco, ¿no? Después entendí que eran 70 milímetros en Querétaro en 2 horas, ¿no? Es un mundanal de agua. Y bueno, me empezó a gustar muchísimo el tema. Yo creo que otra vez la vida te va llevando por las cosas que te gusta investigar, que te gusta entender, que te gusta razonar. Y llevo más de 20 años en el tema del agua. Y sí, es un tema de hombres fundamentalmente. Yo me acuerdo que en el directorado de Conagua, si no mal recuerdo, éramos 13, de los cuales 11 eran hombres, prácticamente todos ingenieros civiles, ¿no? Con especialidad en hidráulica, planeación, en fin, muchas cosas, pero ingenieros civiles, ¿no? Señores, señorones, ¿no? Muchos de ellos, debo decir, grandes, grandes maestros a los cuales les agradezco enormemente porque ellos me han enseñado pues todo en esto, ¿no? Y como buenos ingenieros sacaban su libretita a ver
dibujaban y demás, ¿no? Pero a mí con esta mentalidad de razonamiento, bueno, pues siempre me gustó entender, ¿no? Entonces yo tenía la obligación o la responsabilidad de traducir ese lenguaje de hombres ingenieros a un lenguaje ciudadano que la gente entendiera qué era lo que estaba pasando con el agua. Y así me fui enrollando. Te digo, de esos 13, 11 eran hombres, la otra mujer era la abogada de la Comisión Nacional del Agua en ese momento, y desaprendí mucho, eh, y bueno, pues así han sido mis últimos años. Si no entiendo, pregunto. A lo mejor antes me veían la cara, hoy ya no creo que me la vean, bueno, a lo mejor sí, pero hoy entiendo muy bien el tema del agua y sobre todo los retos que enfrenta este país y ahora un municipio, ¿no? Que es totalmente distinto, el trabajar con el agua a nivel federal, ¿no? Como es la Comisión Nacional del Agua o el nivel estatal y en el municipal, que es de todos los días, las fugas, la pipa, no tengo agua en mi casa, en fin, ¿no? Pero es un tema importante, es un tema ¿Cómo importante. no? Tendríamos que estar más incluidas las mujeres porque, sobre todo en el uso doméstico, somos las primeras que la sufrimos, ¿no? Cuando no hay agua. Que eso te iba a preguntar, Heidi, ¿cómo desde tu trinchera e inspirando a más mujeres? Hablamos de algunas carreras que tienden, yo tengo unos clientes que se dedican a la aeronáutica y normalmente son hombres. Y hay otras industrias que se decía de la tecnología y que cada vez hay más mujeres en tecnología. Eh, ¿De qué depende o qué para ti sería algo que haya impedido que se enfoquen, no sé, a lo mejor en tu caso te viste con el tema del agua porque te empezó a llamar la atención? ¿Qué es lo que provoca que le llame la atención a más mujeres? ¿Por qué tendría que haber más mujeres? Y sobre todo por lo que dices, que muchas veces somos las que estamos detrás cuidando ese recurso dentro de los hogares y a veces hasta en las organizaciones. ¿De qué dependería que más mujeres voltean a ver o cómo les pasarías tips para que se inspiren en que promovamos que haya más mujeres detrás de este tema? En primer lugar, es un tema de información, ¿no? Eh, ¿Qué necesita uno como mujer o anteriormente? Lo que me preguntaron en su momento, ¿de veras vas a estudiar ingeniería química? Ese tema de que las mujeres estudian ciertas carreras y los hombres ciertas carreras, ¿cómo vas a ser ingeniera, no? O sea, los cálculos y todo esto de los tubos son temas de hombres. Y no, en realidad hoy vemos mucho más mujeres arquitectas, ingenieras, estructuristas, ¿no? Que además hay mujeres que el tema de la ciencia se les da muy bien, ¿no? Hay muchas mujeres en la historia que han quedado olvidadas, ¿no? Porque eran mujeres en la ciencia, no eran los hombres, ¿no? Creo que ese es un primer tema, el de información y no tenerle miedo a estos retos, ¿no? A acceder a esas carreras. Creo que hoy lo vemos cada vez más, vemos a niñas en las Olimpiadas de las Matemáticas o de las Ciencias y demás, y yo creo que como mamás tenemos la obligación de decirle a nuestras hijas, tú puedes, igual que el niño, ¿no? Tú puedes, sí puedes. eh, todos tenemos las mismas características de razonamiento, de las capacidades, y tú puedes. Yo creo que es un tema cultural que poco a poco se está rompiendo. Y sí, necesitamos muchas mujeres en estos sectores porque también somos las que más lo sufrimos cuando no hay agua o cuando hay mucha agua, ¿no? También en las inundaciones, la primera que sale, ¿no? En el tema del hogar, de la casa, porque además tenemos la doble chamba, ¿no? La del trabajo y la de la casa, pero al final de cuentas, pues sí, somos las que vemos que todo en la casa camine como debe caminar, ¿no? Oye, Heidi, y con un trabajo que me consta que hay momentos 100% absorbentes, porque pues los problemas cuando surgen hay que atenderlos. ¿Cómo has llevado tú la parte de los dos hijos con el marido? Porque lo que pretendemos es que muchas vean que no está peleado. Tú puedes tener perfectamente bien una vida profesional empatada a tu vida personal y viceversa. ¿Tú cómo lo has llevado?
¿Qué consejos podrías decirle a quienes nos escuchan? En primer lugar, mucha comunicación. Yo tengo la bendición de tener un esposo que entiende muy bien que la mujer debe desarrollarse y debe de contribuir. Y en ese sentido, pues, así como yo lo apoyo, él me apoya para todas y cada una de estas, ¿no? Inclusive, pues, si hay que ir al cine, a la leche, al súper, si hay que recoger a los niños en algún u otro lado, él dice, yo puedo, ¿no? No te preocupes, yo puedo. Entonces, esa comunicación es fundamental, ¿no? Y la otra me parece que es fundamental y en eso, pues, los enamorados nunca pensamos en su momento, ¿no? El que el otro entienda que tú tienes un desarrollo y que ese desarrollo no se cuarta por ser mamá o por ser papá, ¿no? Todo el mundo tenemos una responsabilidad y una manera de hacer las cosas y yo siempre he dicho que todo vuelve al equilibrio, ¿no? Pero sí hay que tener, tanto de un lado como del otro lado, mucho respeto hacia el otro, mucha confianza en el otro, mucha fe en el otro y mucha comunicación para poder hacer las cosas. Cuando uno quiere sobrepasar al otro, ¿no? Yo creo que hay que diferenciarnos. Y esa me parece que es uno de los temas más importantes, diferenciarnos en lo que somos y asumir esa responsabilidad conjunta en las cosas que nos tocan hacer como mamá y papá, ¿no? O como pareja. Y yo creo que ese tema de yo no te piso, yo te ayudo a crecer y viceversa es bien importante. Sí, cómo no. Pienso que es un complemento. Y hablando en otra ocasión con Silvia, decía cómo la cultura también puede llegar a afectar, por más de que esté poniéndose el camino muchas veces culturalmente, cómo influye en que pareciera, ¿no? Que el que le vaya bien a una mujer, pues no tiene nada que ver con que te tenga que pisar, pero que les enseñan a creerse pues, esa mentira, porque yo creo que es un complemento, como bien dices. Heidi, ¿cuál ha sido tu mayor grande enseñanza que quieras compartirnos para que otras mujeres que nos escuchan digas, o sea, lo que más me ha ayudado a aprender en esta vida profesional como mujer, como madre, como esposa, pero que me ha permitido llegar al éxito, que sea tu grande enseñanza, que le pueda inspirar el camino a más mujeres que estén dudando si atreverse o no atreverse, o que estén encontrando un reto en su vida profesional? ¿Cuál sería para ti? Yo creo que primero es creer en ti. Es decir, yo sí puedo y yo puedo por mí, no por enseñarle a alguien más que puedo hacer las cosas, ¿no? Sino porque yo soy capaz, el tener esta confianza en ti misma es bien, bien importante. A mí me costó aprenderla, ¿no? El tema de la autoestima es un tema que pues hay que desarrollarlo y cuando empiezan a salir las cosas y decir, sí se puede, y con compromiso de uno mismo, es creer en sí mismo. Es al final de cuentas, creer en sí mismo, creo que ese es el mayor, el mayor obstáculo o la mayor definición que tú puedas tener, ¿no? El decir, sí puedo porque puedo hacer las cosas, ¿no? Porque soy capaz de hacerlo, ¿no? Y el otro es olvidarnos de creencias culturales, ¿no? Eh, esto, esto debe de ser así porque siempre ha sido. No, ¿por qué va a ser siempre así, no? ¿Por qué no romper esos castillos de cristal, no? Donde a lo mejor a la mujer te encerraban en este castillito para que no te toquen, no, tú misma que ser capaz de romper esos castillos de cristal, me parece que es fundamental. Y otra cosa que he aprendido en mi vida es a ser muy justa. Yo creo que las decisiones, cualquier decisión, tiene que pasar sí, por valores, ¿no? Que has aprendido en la vida, que te han infundado tus padres en la vida, en fin, pero sobre todo ser muy justa, el ser muy ecuánime, muy justa, creo que es de las cosas que forman parte en todo en mi vida.
en todo, en lo personal, en lo profesional, no, o sea, ¿por qué voy a pisar a alguien? ¿Por qué voy a abusar de algo? No, hay que ser justo, porque en esa medida también tú, tú, tú creces como ser humano. Ahí sería bueno ver si esa educación te la dio tu papá alemán, que sería maravilloso, porque de repente en México pues, no hay mucha justicia para muchas personas y como que también muchas abusan de quien se deja, porque a final de cuentas, yo creo que cuando alguien su autoestima es baja, pues permite que la pisen y que le hagan y que le todo. Qué bonito lo que nos compartes, Heidi. Y ojalá que lo tomen como un consejo, porque cuando uno es justo, pues hasta te caes bien. Cuando te ves al espejo, tú a ti, te caes bien. Entonces, eso me parece maravilloso. Oye, y dinos una cosa, compártenos, ¿qué has dejado a un lado que te hubiera gustado hacer por trabajar tanto, por dedicarte a la familia? Soy testigo que de repente nos olvidamos de nosotras porque nos devora todo lo de afuera. ¿Tú qué traes ahí de pendientillo guardado en el cajón? Me gustaría seguir estudiando algunas cosas, cosas nuevas. Este tema del diseño de interiores, por ejemplo, o del diseño, es algo que traigo como muy adentro de mí, me encanta. O sea, cuando alguien me dice, oye, qué bonita quedó tu casa, o qué bonita esta idea, y se implementa y demás, y dices, ¿por qué no estudiaste eso? ¿Por qué no te dedicas a eso, no? Ahí tengo un pendiente conmigo, sí sí quisiera yo hacerlo. Eh, Ojalá tuviera tiempo para estudiar algunas otras cosas y entender otras muchas cosas, ¿no? El tema de la tecnología, de la sustentabilidad, cosas que a lo mejor vas aprendiendo todos los días porque la misma profesión o el mismo trabajo te van exigiendo, pero pues seguramente hay muchas cosas que me ayudarían hoy mucho más si tuviera la posibilidad de dedicarme un poco más a ello, ¿no? Entonces, sí, creo que eso he dejado de hacer. Por lo demás, no, Silvia. Yo creo que soy una mujer muy presente con mis hijos. A lo mejor mi chiquilla, que tiene 13 años, ha, ha resentido mis ausencias más en los últimos meses, pero le gusta que le platique qué es lo que hago y por qué lo hago y demás, ¿no? Entonces, un poco más de tiempo, pero el tiempo que tengo con mis hijos y con mi marido es para ellos, ¿no? Trato de llegar a la casa o antes de llegar a la casa hacer mi última llamada, porque si llego a la casa y no, el tiempo no es para ellos, sí me lo demandan, ¿no? Entonces también hay que ser bien estructurados y bien autolimitarse en el sentido de ponerte límites a cosas que, a ver, ya estoy en mi casa, es momento para mis hijos, es momento para mi marido, es momento para mi casa, para revisar las cosas que y son igual de importantes, ¿no? Eh, Creo que ese orden es fundamental. Yo no sé, creo que sí soy una mujer bastante estructurada y eso me ha permitido, bueno, pues más o menos llevar las cosas hacia adelante, ¿no? No, y honrar ese espacio, ¿no, Heidi? Porque pienso que cuando nos reclaman de que mi mamá no estaba porque trabajaba, que los tres que estamos aquí hemos trabajado toda la vida, pues es un tema de estar presente. Y si estás ahí, es que me voy a dedicar completamente a este espacio, en lugar de, si ya llegué, pero me la paso en el celular o en la computadora o atendiendo llamadas. Y pienso que el que lo honres sí se necesita de mucha estructura y disciplina, pero pienso que es darle ese tiempo de calidad, que no nos sintamos incómodas o culpables por eso. Yo quiero aprovechar a pedirle a toda la gente que nos está viendo en este momento que queremos que generar una comunidad más grande, que se inspiren con más historias de mujeres de éxito. Por eso los estamos invitando y las estamos invitando a que se suscriban a la página de Retos Femeninos TV, al canal de TV de Retos Femeninos en YouTube, le den suscribir,
le pongan campanita para que les avise cada vez que hay un nuevo programa y que lo compartan para que haya más mujeres que se inspiren con estas historias tan padres como la tuya, Heidi. También estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y no hay pretexto para decir que no lo pudieron ver porque lo pueden escuchar en Spotify cuando vayan corriendo, caminando en el coche. Siempre pueden escuchar estas historias inspiradoras. Y yo te quisiera preguntar, Heidi, ¿cómo te ves en el futuro? Trabajando, trabajando y trabajando en temas de agua. Trabajando, sí creo, hoy que conozco las distintas dimensiones del agua, ¿no? Desde lo más, digamos, desde lo más cercano que sí es el ámbito municipal, digo, más allá del agua que tú tienes en tu casa, ¿no? El ámbito municipal, las necesidades. Yo cuando las mujeres sobre todo me dicen, a ver, ya sé que no hay agua, pero dime qué día sí me vas a dar, ¿no? El tener claridad sobre estos temas y decirle a las mujeres, oye, yo sé lo que estás sufriendo, ¿no? Yo sé que tienes la doble jornada y que vas a llegar a la casa y tienes que echar la lavadora a andar, ¿no? O el uniforme del otro día, en fin, hay un tema ahí intrínseco de las mujeres, incluso el tema de violencia intrafamiliar también está vinculado muchas veces a la falta de agua, ¿no? Entonces, digamos, ese entendimiento me ha ayudado a tener claridad de que quiero seguir en esto. Quiero compartir, quiero seguir dando mis ideas, complementando. Hoy vivimos una crisis hídrica en muchas partes del país. Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, tenemos una sequía severa. Ya empezamos la temporada de lluvias y llevamos 50% menos lluvia de lo que ya debió de haber llovido, ¿no? Estamos esperando a que, bueno, pues a que refresque un poco. Y sí creo que tenemos mucho que decir, querida Ale. Tenemos el trabajo en comunidad, la responsabilidad social, digamos, esa visión femenina que antes no se tenía porque nada más se veían estos temas en términos de cálculos, de números, de cuántos litros por segundo, de cuántos metros cúbicos. Hay que traducirla, hay que trasladarla a otra visión mucho más social, mucho más entendida por hombres y mujeres en conjunto, porque no hay agua más cara que la que no se tiene, ¿no? Y sin agua no hay desarrollo para ninguno, sea, seamos hombres o mujeres. Entonces, ahí está mi compromiso. Oye, pues a mí me gustaría para terminar el programa decirles que ahorremos el agua y que ahorremos el agua en todo lo que se pueda, porque bien dices tú, cuando no la tienes es cuando lloras y cuando la valoras al máximo. Y con esto, bueno, despedimos el programa. Las esperamos aquí el próximo jueves con otra historia increíble de mujeres exitosas. Y nos gustaría que para cerrar nos compartas cuál es tu frase preferida. Una tuya, una de alguien famoso, una relacionada al agua, mi querida Heidi. ¿Con qué frase nos dejas y te despides el día de hoy? Pues el agua que tú desperdicias, a alguien más le está haciendo falta. Y con eso me gustaría cerrar e invitar a todas las niñas y a los niños, pero en especial a todas las niñas que se interesen por pues ayudar a que este recurso esté en las manos de todos, las llaves de todos, y para eso es muy importante pues que las niñas y las jóvenes y las mujeres trabajemos juntas también en estos temas que son fundamentales para la vida de toda sociedad, ¿no? Las invitamos a todas. Es maravilloso el tema del agua.